Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto el que podamos estar nuevamente en contacto a través de estos medios. Le doy gracias a Dios por su vida, por la vida de sus familias y porque Él nos ha mantenido, nos ha sostenido y ha estado con nosotros en medio de toda esta situación. Seguimos orando los unos por los otros. Si tú tienes una petición de oración, algo por lo que te gustaría que estuviéramos orando, pues hay un grupo donde tú puedes subir tus peticiones y sería algo muy bueno el que podamos conocer específicamente qué área podemos estar orando los unos por los otros, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a iniciar este tiempo, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de nuevamente poder escudriñar las Escrituras, poder conocerte un poco más a través de esto, Señor, y poder continuar con un aprendizaje, Señor, que sabemos que es para nuestra vida eterna, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor. Gracias porque tú has sido fiel, Señor, porque has derramado tu amor, tu gracia, tu misericordia en cada uno de nosotros y eres tú el que nos ha sostenido y nos ha traído hasta aquí, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, en cada una de nuestras vidas, porque vemos tu mano poderosa y aún en medio de esta prueba, Señor, podemos ver todo lo que haces por nosotros, Señor, y cuánto nos amas. Gracias te doy, mi Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogándote que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos, para poder ser sensibles a tu palabra, Señor. Que nos ayudes a discernir y a ser sabios, Señor, y que esto no nada más sea un conocimiento, sino que podamos ponerlo en práctica, Señor. Que podamos ser también hacedores de tu palabra. Gracias te doy, mi Jesús. Gracias por la oportunidad y privilegio que nos das de aprender de ti, Señor, y conocerte un poquito más. Nos ponemos en tus manos, Señor, de ti dependemos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Y bueno, me gustaría empezar un poquito con una parte del repaso de lo que veíamos la semana pasada. Hablábamos de la gloria venidera y si tú recuerdas les mostraba la imagen del monte Iojima que se encontraba en Japón y lo difícil que había sido lograr conquistar este lugar, que era un territorio estratégico para que Estados Unidos pudiera pasar sus armas y provisiones hacia Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando lo lograron, pusieron ese escudo que decíamos que tenía que ver con una cuestión de victoria, de libertad, por lo que significaba, ¿no? Que las 28,000 vidas que se perdieron ahí había tenido un propósito y podíamos comparar un poco esa escena con cómo nosotros como hijos de Dios, como cristianos, vivimos pruebas y dificultades. Entonces decíamos, bueno, en esta tierra vamos a vivir situaciones difíciles, vamos a sufrir, pero hay una esperanza mayor que es poder estar con Él, la gloria venidera, el poder habitar en Él en toda su plenitud, ¿no? Y si tú recuerdas, veíamos esa frase que decía, ya, pero todavía no. Ya había gozo, plenitud y esperanza porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque tú y yo hoy podemos vivir en libertad, podemos gozarnos en Él, podemos conocerle y empezar una vida eterna aquí. Pero decíamos que todavía no, porque había aún pecado y aún vivimos la separación cuando nosotros pecamos, es alejarnos, ese que nos alejamos de Dios, que nos distraíamos, veíamos ya en clases pasadas acerca del pecado. Y las luchas y las pruebas que experimentamos todos los días como parte también de lo que Dios permite para que tú y yo podamos ser forjados en carácter, aumentados en fe, en esperanza, en confianza en Él, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ya nos salvó, pero todavía no estamos al 100%, todavía falta que veamos aún más la gloria de Dios. Ahora solo es una pequeña probada. Y al final de la clase, si tú recuerdas, veíamos cómo Cristo era nuestro mayor ejemplo en cómo Él había pasado el dolor de la cruz, la situación que Él había visto, que sabía que iba a sufrir, que le iba a doler, que su cuerpo iba a ser maltratado, iba a ser molido. Y a pesar de eso, Él no se enfocó en esa parte, en ese momento de sufrimiento. Él se enfocó en lo que significaba el sacrificio y lo que traía como consecuencia, que era que tú y yo pudiéramos tener libertad, que pudiéramos vivir una vida en gozo con Él.
Y esa era como la imagen que nos quedamos la semana pasada. Cristo no se fijó en el momento de sufrimiento. Cristo vio más adelante y lo que estaba por venir. Y así tú y yo debíamos no solo enfocarnos en el momento donde podemos pasar luchas y pruebas, sino enfocarnos en lo que Dios va a traer para nosotros, esa gloria venidera y donde algún día estaremos con Él. Y con esa imagen me gustaría que retomáramos un pasaje, el pasaje de Hebreos 12:2. Por eso yo te invito a que abras tu Biblia y podamos ir a ese pasaje. Si ya la tienes lista, voy a empezar a leer. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, Jesús no vio el sufrimiento, lo dejó a un lado para saber y ver que Él iba a estar con el Padre dentro de poco y que su sacrificio tenía un propósito eterno, que era algo que Él había planeado para que tú y yo pudiéramos tener esa salvación. Y bueno, con eso entonces me gustaría continuar con un ejemplo. No sé si alguno de ustedes pertenece a los Boy Scouts, pero hay un reto, una prueba que ellos pasan para tener una medalla. Y eso significa que, o más bien es una prueba en donde ellos tienen que pasar por un camino angosto de 15 centímetros con una bicicleta. Entonces, cuando ellos van pasando con esa bicicleta, el punto es no salirse como de esa línea de 15 centímetros. Es un reto muy difícil porque lo cierto es que puedes fácilmente perder el equilibrio. ¿Cuál es el punto o cuál es la técnica con la cual logran pasar esta prueba? Pues es no mirando el camino, no fijándose en cómo va la bicicleta, sino viendo hasta el final, hasta la meta, donde dicen ahí termina y si yo llego ahí voy a obtener esa medalla. Ese ejemplo de la bicicleta nos permite ver cómo tú y yo no debemos fijarnos en el camino, en lo angosto que puede ser, sino fijarnos en la meta y en lo que implica llegar a esa meta, porque cuando llegan a esa meta a ellos se les da como un galardón, un premio, y tú y yo debemos de fijarnos de esa forma, no pensando en el momento en el que vamos caminando, transitando en nuestra vida por angosta que sea, sino poniendo nuestros ojos en la meta, en lo que realmente tiene importancia. Y el día de hoy lo que continúa va a ser preguntas un poco complicadas. No en que sean difíciles de entender, sino que confrontan a nuestra vida, te confrontan a ti, me confrontan a mí. Y la intención de esta clase es que tú y yo podamos salir confrontados y podamos preguntarnos realmente si estamos anhelando ese reino por venir y pertenecemos a ese reino por venir. Y si no, para voltear nuestros ojos a Cristo, para ponerlos en Él. Y entonces me gustaría que fueras a 1 de Juan 3, del 1 al 15. Por favor, todos a 1 de Juan 3, del 1 al 15. Si lo tienes, lo voy a leer. Perdón, 1 de Juan 3, del 1 al 2. Iba a leer, pero no, del 1 al 2. Lo leo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Juan nos está dando la esperanza de que ahora todavía no nos se ha manifestado cómo será el reino, pero a los que somos hijos de Dios, un día le veremos a Él tal cual es, en toda su gloria, en todo su esplendor. Pero ojo, para los que somos hijos de Dios. Y ahí empieza la confrontación. ¿Somos hijos de Dios? Con esta sesión estaríamos terminando todo nuestro material de Enséñame tu camino y todo lo que hemos aprendido acerca de por qué fuimos creados, con qué propósito, que el hombre se desvió, el hablar de pecado, el hablar de sumisión,
El hablar de un sermón del monte donde Dios nos enseñaba cómo debe ser el carácter de un hijo de Dios y que este no era una guía para hacerlo, sino un reflejo de lo que Dios estaba haciendo a nosotros. Estamos concluyendo con esa pregunta: ¿realmente somos hijos de Dios? ¿Realmente yo puedo esperar en esa gloria venidera? Y entonces esto nos lleva a un pasaje en Mateo 25, 31 al 34. También te pido que vayas allá. Mateo 25, del 31 al 34. ¿Listos? Y dice así, Mateo 25, del 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta un pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces vemos cómo Jesús va a reunir, cuando Él venga, cuando llegue el juicio, va a reunir a todas las naciones. Y vamos a ver, y Él lo pone ese ejemplo, cuando un pastor separa a los cabritos de las ovejas. Y a la derecha pondrá a sus ovejas, y a la izquierda pondrá a los cabritos. Y entonces ahí viene la pregunta. Cuando nosotros estemos en ese día del juicio, cuando Dios haga esa separación, ¿en qué grupo me voy a encontrar yo? ¿Voy a estar con las ovejas, siendo un hijo de Dios? ¿O voy a estar con los cabritos? Si tú y yo nos ponemos a pensar en realidad todas las cosas de esta semana que nos preocuparon, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me preocupó fue la economía, ¿no? Lo difícil que puede llegar a venir después de esta pandemia. Pero no sé a ti si algo en la semana te haya preocupado. Si yo me pongo a pensar en la gloria venidera y en la preocupación de esta semana, lo cierto es que pierde sentido la preocupación que tengo ahora, porque el dinero no va a ser necesario en el reino de los cielos. ¿O qué tal si nos ponemos a pensar cuánto me importa que gane o no mi equipo favorito de fútbol o de americano, lo que te guste? Dices, bueno, esto está padre y podemos disfrutarlo. Yo no estoy diciendo que no podamos disfrutarlo, pero estoy diciendo, ¿realmente eso tiene importancia si nos ponemos a pensar en la gloria venidera? Si realmente el que gane mi equipo no va a hacer una diferencia en mi eternidad. ¿O qué tal si nos ponemos a preguntar si tiene importancia si hoy me salió un granito en la cara, ¿no? Y no quiero que nadie me vea porque me salió un granito en la cara. Puede importarnos o parecer importante en ese momento, pero si tú te pones a comparar con la gloria venidera, con el reino venidero, pierde sentido. O si tienes el último celular de moda, ¿no? Y nos preocupamos y decimos, no, yo quiero este iPod o este iPod ya no existen, ¿verdad? Pero yo quiero esta última computadora o este último celular de generación. Si tú te pones a pensar en la gloria venidera, esto pierde sentido. ¿Qué sentido tiene si no voy a necesitar un iPad, un iPhone, una computadora o la mejor de todas? En realidad esto pierde sentido porque en el reino de los cielos eso va a ser irrelevante. Al final vamos a tener al que es glorioso, que es nuestro Padre, que es nuestro Señor. Pero y esa es la pregunta. ¿Realmente yo voy a estar ahí? ¿Yo soy oveja o soy cabrito? ¿Realmente he vivido una vida de sumisión hacia Jesús? ¿O hoy es mi anhelo el poder seguirle? Son preguntas muy difíciles al momento de confrontarnos, porque fácil tú y yo podríamos decir, no, sí, hermana, y ahí me voy a encontrar el día. Pero no importa lo que nos digamos los unos a los otros, sino la evidencia que vea a Dios delante de Él. Que si realmente estamos deseando el parecernos más a Él en carácter, si estamos deseando el exponer quién es Él para que más personas sean salvas,
si deseamos lo que Él es y no las cosas de este mundo, como veíamos el último celular, que tengo un granito en la cara, el partido de fútbol, que realmente estoy anhelando en mi corazón y cuál realmente está siendo ese reflejo de que soy su hijo. ¿Hay fruto en mí o no lo hay? Porque déjame decirte, esta es una pregunta, y como en algunas otras clases se los llegué a decir, esto es una pregunta de vida o muerte. Y es difícil hablarlo así, pero no todo es color de rosa. Realmente somos ovejas que seguimos al Señor, que le amamos. Realmente yo voy a estar a la derecha cuando nos separen a todos. O ni siquiera me ha preocupado eso y pertenezco a este grupo. Entonces, bueno, ¿qué importa tomar la decisión más adelante? Esto no es una decisión de adelante, esto es una decisión de hoy, porque nosotros no sabemos si mañana lo tenemos listo o podemos estar vivos el día de mañana. Hoy es lo único que tenemos y es el regalo que Dios nos da. ¿Estás seguro o estamos seguros de que pertenecemos a ese grupo? ¿De que somos sus hijos o sus ovejas? Es una pregunta de vida o muerte. No es una pregunta para jugar. Pero es una pregunta que también está llena de gracia. Hoy tú y yo tenemos la misericordia de Dios de podernos preguntar esto. Señor, ¿realmente pertenezco a tu reino? Señor, ¿realmente soy tu hijo? Y si tú reconoces o si reconocemos en nuestra vida algo que quizá no le está agradando y le deseamos, podemos hoy clamar a Él y decir, Señor, permíteme ser de tu reino, ten misericordia de mí, perdona mi pecado, perdona mi maldad y permíteme estar delante de tu presencia. Y si ese es nuestro anhelo, hay un fruto ahí ya. El anhelarle no es algo que tú y yo podamos producir, es algo que Él produce en nosotros por gracia. Es una pregunta complicada. No, ya dije, no es difícil de entender. Más bien es, ¿lo soy? ¿O no lo soy? Y si no lo soy, ¿qué estoy esperando para clamar? ¿Qué estoy esperando para rogar al Señor? Y esta frase me movió mucho, no me conmovió, me movió mucho. No hay esperanza para los que no son de Cristo. Es un poco fuerte esto. Si tú lo has dicho en algún momento, no, a mí no me importa, en el futuro lo podré hacer, dije, insisto, no hay un futuro. Tal vez mañana tú y yo por gracia amanezcamos y eso es amor de Dios. Pero no lo sabemos. Si hoy no eres hijo, ¿dónde estarás aquel día? Cuando Él venga. No hay esperanza para los que no son de Cristo. Y entonces esa es la separación que hace el Señor. Sus ovejas, quienes le buscaron, quienes vivieron una vida de sumisión. Esta palabra de la gloria venidera es una palabra de aliento y esperanza a un futuro con Él, a una vida eterna con Él, a un descanso porque este sufrimiento es pasajero y llegará el momento en el que podamos estar ahí. Es una palabra de aliento. Pero si no, y no somos hijos, y si pertenecemos a ese grupo de cabritos, esto solamente es, ¿y lo demás qué importa? ¿Qué importa si yo tengo el celular de moda? ¿Qué importa si yo tengo el mejor vestido o la mejor bolsa? ¿Qué importa si yo tengo un videojuego? Eso pierde sentido. Y la pregunta es, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió que yo estudiara una carrera, que tuviera dinero, si en realidad ahí termina y el sufrimiento continuará? Más bien, y esa palabra no es de esperanza, sino ¿de qué sirve entonces mi vida si yo no soy de ese grupo de cabritos? Si yo soy de ese grupo de cabritos. Es muy confrontador, la verdad. Insisto, no es una palabra fácil de digerir, pero es una palabra de amor y gracia, porque hoy tú y yo podemos escucharlo. Y si hay algo que reconocemos en nuestra vida que no es un fruto
o algo que muestre que yo estaré en ese grupo de ovejas, arrepintámonos y corramos al Padre que siempre está en amor hacia nosotros. Que Él es lleno de gracia y que hoy que es en nuestro presente tenemos la oportunidad de pedirle, Señor, hazme tu hijo. Y Dios no se niega a esas palabras, ¿sabes? Es un fruto, como lo decía. Entonces, difícil, pero pregunta de vida o muerte. ¿Eres su hijo o no lo eres? Y ya conoces las implicaciones de cada uno de esos. Con esto estamos terminando nuestro material. Muy fuerte, lo cierto es que sí, pero es una palabra de vida eterna para ti y para mí. Todo lo que aprendimos a lo largo de este material, y ya veíamos un recuento en el Sermón del Monte, el carácter de un cristiano, la razón del por qué Dios nos creó como adoradores, la razón del por qué los hombres nos desviamos y preferimos ver el pecado antes de que la gloria de Dios, el pecado como obra en nuestras vidas y cómo debemos y podemos someternos diariamente. Lo veíamos hace un par de clases, como el pecado es insensato. Todas esas enseñanzas e instrucciones que hemos aprendido a lo largo ya casi de un año, es para que tú y yo las pongamos en práctica, para que anhelemos estar en esa sumisión hacia el Señor, anhelando agradarle a Él hoy en nuestra vida, en medio de pruebas, en tiempos de refrigerio y gozo, en tiempos de alegría, en tiempos de llanto, de tristeza, pero también en tiempos de gozo, de festejar, de alegrarnos por alguien o alegrarnos por algo que está pasando en nuestras vidas. Cual sea el momento, en todo tiempo nosotros debemos anhelar el glorificarle y que nuestra vida cada día le refleje más en un carácter como el de Cristo. Cerramos con esto. ¿Soy su hijo? ¿Soy salvo o no lo soy? Y si no lo soy, ¿qué estoy esperando para arrepentirme? Es una palabra de gracia, misericordia. Y mi oración es que esta pregunta no sea solamente hoy la vimos o hoy la aprendimos y hace un par de años la maestra recuerdo que decía algo acerca de la salvación y del reino por venir, sino que sea algo que todos los días, Señor, hoy hice algo que no te agradó, perdóname. Señor, hoy hice algo que te agradó, la gloria sea a ti. Pero que estemos seguros y confiados y teniendo fe en que Él nos salve y que podamos ver en esa gloria venidera cómo seremos parte o seamos parte del grupo de ovejas. Entonces, pues con esto cierro, con esto termino, esperando que podamos digerirlo. No es palabra fácil, pero es palabra de bendición. Y de verdad podríamos decir qué dura es esta frase, no hay esperanza para quien no es de Cristo. Y que esa esperanza nos confronte, no solo para nosotros, en decir yo quizá no lo soy o si lo soy, no quedarnos en esa duda de seré, no seré, sino clamar al Señor. Pero no solo hacia nosotros, les decía, sino a aquellos que no conocen. A predicarles a aquellos que aún no saben de esta palabra, a través de nuestro testimonio y también a través de la palabra hablada. Y esa es mi oración y espero que esa sea tu oración. Señor, permíteme estar confiado en que soy tu hijo y dar fruto de ello. Y bueno, pues vamos a orar y con esto cerramos. Padre, yo te doy gracias. Gracias porque veo tu amor y tu misericordia nuevamente derramada, Señor, en tu palabra. No es fácil, Señor, el confrontarnos con esto, pero ciertamente veo cómo tú, a través de estas preguntas, a través de esta lección, Señor, confrontas nuestra vida. Clamo a ti, Señor, por salvación, para que nos permitas ver aquellas cosas que no te agradan y llevarla a los pies de Cristo. Podernos rendir, Señor, pedirte perdón cuando pecamos.
Te ruego, Señor, que enciendas un fuego en nuestro corazón que arda por ti. Una pasión por ti, Señor. Un deseo por agradarte en todo momento, Señor, y en cada aspecto de nuestra vida. En nuestros pensamientos, en nuestros actos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, Señor. Que sea nuestro anhelo agradarte en cada momento de nuestra vida. Que seas tú nuestro anhelo, nuestra pasión, nuestro deseo, Señor. Y que esta palabra también podamos llevarla a aquellos que no te conocen, Señor. Gracias te doy, porque siempre eres bueno. Porque tu amor es infinito, es eterno, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites ver esta verdad que cambia nuestro destino. Quita todo orgullo, Señor, toda resistencia. Aumenta nuestra fe, nuestra confianza. Gracias, mi Señor, por tu bondad. Gracias, Padre. Lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Y bueno, nos estamos viendo con ayuda de Dios la siguiente semana. Cuídense mucho.